una vez más, bienvenidos a la clase de Escuela de Discipulado nivel 2, clase número 5. Y quiero pedirles el favor de que abran sus cartillas y vayan allí a la lección número 7. Vamos a ver segundo nivel, la visión, es decir, la cartilla de doctrina. Bien, vamos a mirar algo muy importante que es la motivación para el crecimiento celular. Vamos a ver motivación para el crecimiento celular. Veamos esto. Tenemos una fundamentación bíblica que usted la tiene allí en su cartilla y está en Nehemías 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y le dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte tan importante de la fundamentación bíblica, es una persona que está motivando al pueblo de Dios, pero está contando cómo la mano de Dios había sido buena con él. Y es lo que vamos a ver a través de esta lección, porque es la motivación para el crecimiento celular. El propósito de esta lección es tener una motivación para el crecimiento celular. Bien, veamos lo que dice Nehemías 2:17, y dice: les dije pues a vosotros, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Porque está diciendo que las puertas del templo y la ciudad sagrada estaban quemadas, estaban asoladas, y donde no hay puertas entra y sale cualquiera, el que quiere. Eso es así, no hay puertas, entra y sale el que quiere. Entonces aquí está diciéndoles Nehemías cómo estaba esto. Y el mundo está así, el mundo necesita ser restaurado espiritualmente, porque la Biblia nos habla, nos coloca ejemplos materiales, pero también nosotros debemos entender la parte espiritual que tiene esto, porque lógicamente que ellos tenían ese templo así y estaba abandonado y estaba desolado porque se olvidaron de Dios y Dios se olvidó de ellos. Entonces vinieron los enemigos y los destruyeron. Pero miremos qué le sigue diciendo además Nehemías a este grupo de personas. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. O sea, se levantaron opositores a algo bueno que quería hacer Nehemías, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos. O sea, ¿en quién confiaba Nehemías? En el Dios, el que lo había traído hasta ese lugar, el que le había dado gracia delante del rey para poder venir a reconstruir los muros del templo. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces, veamos esta fuerza motivadora de este hombre. Entonces, como estamos viendo nosotros, motivación para el crecimiento celular, debemos de entender que Dios era su fuerza motivadora. Por eso Él lo decía. Entonces, miremos aquí, miremos qué es motivación. Tenía un gran poder de motivación Nehemías, pero vamos a mirar qué dice el diccionario de la lengua española acerca de motivación. Dar causa o motivo para algo, dar, explicar razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. Y eso era lo que estaba haciendo Nehemías. Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. ¿Y qué era lo que estaba buscando Nehemías? Que todos dispusieran su ánimo para reconstruir, porque de ahí era donde venían las bendiciones. Entonces, pero en definitiva, ¿cuál es la definición de motivación? Es un conjunto de factores conscientes o inconscientes
que van a determinar un acto o conducta, que nos van a impulsar como personas a movernos a trabajar con un propósito, con un fin. Eso es motivación. Porque una persona que no tenga motivación no va a hacer las cosas con buen ánimo. Imagínese que yo estuviera aquí todo desanimado. No, pues a usted no le interesaría la clase ni nada, dirá, pero ¿qué nos va a transmitir este hermano? Entonces, por eso es que debemos de tener, y la motivación es la fuerza que nos da el Señor. Es la fuerza que le da el Señor a todos los líderes de la Biblia. Todos han tenido una fuerza motivadora de parte de Él. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es motivación? Entonces vemos aquí, en el desarrollo del trabajo celular la motivación es fundamental, porque sin ella no vamos a tener los resultados que esperamos. Sin ella no va a haber extensión del reino de Dios. Debemos impartir ánimo al Espíritu Santo, es fundamental. Porque ¿qué quiere decir entusiasmo? Motivación está basado en el entusiasmo de las personas, y entusiasmo es tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que se llama entusiasmo. Pero ¿qué más dice que es motivación la Biblia? En la Biblia dice, en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, nosotros ¿para qué estamos? Es para animar a las personas y edificarlas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Las personas no vienen a los caminos del Señor porque muchas veces las personas que les hablan son desmotivados, están desmotivados, no tienen el suficiente entusiasmo. Pero ahora que nosotros conocemos al Señor y que podemos tener estas clases, entonces nosotros estamos lo suficientemente motivados. ¿Por qué? Porque cuando no estamos motivados hay desmotivación. Y desmotivación es no querer hacer nada. La motivación y la actitud correcta del líder. Entonces, esta es la actitud que debe tener el líder. Por eso estamos aquí con ustedes. Nos estamos preparando para enfrentar toda adversidad y tener la capacidad de impulsar a otros para continuar con el trabajo celular. Es decir, un trabajo como el que hizo Jesucristo con sus discípulos, nosotros los hacemos con ustedes. Y por eso es que está usted en este tiempo de capacitación. Y le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. De verdad, por una sencilla razón, porque usted está asistiendo puntualmente a estas clases, porque usted quiere mejorar, quiere conocer más a Dios, quiere crecer, y esto hace que usted sea una persona altamente motivada y que Dios la vaya a utilizar. ¿Qué más vemos aquí? La motivación y la actitud correcta del líder. Entonces, nosotros debemos de tener una actitud correcta, es decir, estar dispuestos a ganar almas para Cristo. Esa es la motivación de nosotros, poder interceder, poder traer personas a los caminos del Señor, porque el mundo está lleno de personas que no tienen a Dios. El mundo está en oscuridad, está muerto en sus delitos y pecados, dice así la palabra. Entonces, la motivación y la actitud correcta de un líder, entonces un líder cuando tiene la motivación correcta, entonces sabe para dónde va, mantiene el ánimo de triunfo, de vencedor, es optimista, siempre. A mí me preguntan, ¿usted cómo está? Yo digo, excelente, porque nadie puede decir excelente si no se prepara para decir excelente, porque nadie puede decir una mentira de esa manera, preparándose así, mirando a los ojos, levantando su cuerpo y diciendo excelente. Entonces, por eso es que nosotros debemos prepararnos siempre, tenemos una actitud correcta. Y toda circunstancia, por difícil que parezca, la convierte en éxito. O sea, no ve problemas, sino ve soluciones. Ese es un líder con una motivación correcta. Entonces, un líder también con la motivación correcta hace frente a la adversidad. No importa las cosas que estén ocurriendo, hace frente a la adversidad. Por ejemplo, como nos narra allí Job en capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, imagínate, mira, en él esperaré, no obstante deferé delante de él mis caminos. Porque Job era un hombre conforme al corazón de Dios, pero el enemigo habló con Dios, porque el diablo habla con Dios, y le dijo, bueno, ese tipo a usted lo ama y lo adora y todo eso, pero porque lo tiene rodeado de posiciones y lo tiene, pero quítele todo y enférmelo a ver si no va a renunciar
a usted. Y el Señor le dijo, puede hacer lo que quiera con mi siervo, pero menos tocará su alma. Le destruyó la esposa, le destruyó los hijos, le destruyó sus bienes y además lo enfermó. Pero él perseveró, porque un líder en medio de las dificultades persevera y mantiene su estado de ánimo aún enfrente de la adversidad, enfrente del negativismo. Muchas personas hablan negativamente, las noticias son negativas, pero ¿usted en quién va a confiar? En Dios. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Decía el apóstol Pablo. Nada, nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Ni hambre, ni enfermedades, ni escaseces, ni nada. Así tenga mucho dinero, nada me podrá separar del amor de Cristo. Pero estamos hablando de la parte negativa, de los negativos. En Números 14, 8, 9. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y aquí está hablando de los personajes que mandó Moisés a espiar la tierra prometida. Y escogió uno de cada tribu. Pero los únicos que vinieron con buenas noticias, a pesar de lo bueno que vieron de esa tierra, fue Josué y Caleb. Los otros vieron lo mismo, pero dijeron, no, es que está muy difícil. Hay unos gigantes y nos van a comer como se comen las moscas. Se veían enanos al pie de esos gigantes. Pero no, Señor. ¿Qué es la fuerza motivadora? Nosotros tenemos que hacerle frente al negativismo, porque ¿quién está con nosotros? Dios. David se enfrentó contra Goliat. ¿Y quién estaba al frente de él? El ejército de Israel estaba todo asustado. Pero David derrotó a ese gigante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Esa es la fuerza motivadora frente al negativismo. Hay otros que lo quieren a uno bajar, pero un líder no se deja bajar frente al negativismo. En Números 14, 8, 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Continúa diciendo aquí acerca de lo que vimos ahí de los líderes que mandó Moisés a que revisaran la tierra que fluía leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Así es que hay que hablar, así como está diciendo aquí la palabra, así como hablaban estos personajes. Así debe ser el líder, porque estamos viendo la motivación para el crecimiento celular, no lo olviden, y entonces debemos de tener una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación que debemos de tener frente al temor? En Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. O sea, te va a detener. Mas el que confía en Jehová será exaltado. No olvide esta palabra. La confianza plena. Yo creo en el Señor, creo a sus promesas. Él es el que me va a llevar a la conquista. Porque debemos de tener la motivación correcta para el crecimiento de nuestra célula. Así deben de ser los líderes de célula. Frente al estrés. ¿Qué es el estrés? Todas las cosas que suceden alrededor nos colocan en pánico, nos colocan nerviosos, porque me toca hacer esto, aquello. No, las cosas que más generan estrés es el desorden, la desorganización. Cuando una persona no ora, no hace su vida devocional, eso sí genera estrés, porque así va a ser toda su vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto sí es muy tremendo. Nosotros podemos ver acá lo que Dios quiere, cómo nosotros estemos frente al estrés. Usted está estresado, ponga música, lea la palabra del Señor, alabanzas que lo lleven a la presencia de Dios. Nehemías es un gran ejemplo de motivador. No hay otro ejemplo tan motivador como Nehemías. Hay muchos casos en la Biblia, pero este es especial. Él nos ilustra cómo un líder obtiene sana motivación y la capacidad de influenciar a otros para hacer la obra de Dios. Porque aquí estamos para hacer la obra de Dios. Los 4 primeros capítulos de Nehemías enseñan y animan y desafían al logro de objetivos. Nehemías era una persona supremamente organizada. Por eso
tenía el ánimo suficiente. Por eso él tenía un plan específico para cada cosa. Nunca lo sorprendía, porque él seguía su plan. Y además Dios estaba con él. ¿Qué más podemos ver aquí como ejemplo motivador que era Nehemías? ¿Qué podemos extraer de esto? Detectar la situación anómala y establecer una solución. Un líder motivado detecta las fallas que estén ocurriendo y establece una solución adecuada. Nehemías, estando cautivo en una tierra extranjera, se entera del problema de su pueblo y entra en acción. Él les preguntó a unas personas que venían de Jerusalén. Recuerda que ellos estaban a 1500 kilómetros, casi a 1000 millas de distancia de la tierra de ellos, porque habían sido llevados cautivos y prisioneros por los babilonios, estaban allá en ese lugar. Y estando allí, halló gracia delante del Señor y le servía de copero al rey. Pero estando cautivo en esa tierra extranjera, se enteró del problema. ¿Cómo están mis hermanos que están? No, están muy mal. Y las puertas del templo están destruidas. Y entonces él comenzó a interceder profundamente. Una motivación, la intercesión. Y después halló gracia delante del rey. Y el rey le dio todo lo necesario para ir a reconstruir los templos, para que cuando saliera el pueblo de Israel tuvieran todo preparado allí. Eso fue lo que llevó Nehemías. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en Nehemías 1:3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Así está la gente hoy en día. El templo, que es nuestro cuerpo, el templo de Dios, está totalmente destruido. Necesita de un Nehemías, que eres tú, que estás ahí, que estás tomando estas clases, que te estás capacitando. Eres tú el que vas a ir a reconstruir esas vidas, a reconstruir el altar de Dios que está en ruina en esas personas. Nehemías en 2:17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, cuando él ya tenía todo, llamó al pueblo y les dijo, y les contó cómo Dios había sido bueno con él, les contó toda la historia, pero motivado. ¿Qué hacemos nosotros como líderes motivadores? Entonces, porque estamos viendo motivación para el crecimiento celular. Involucrar a todo el equipo en esta tarea. Involucrar a todos los discípulos de la célula. Ahí es donde eso. La ventaja de la visión es que el trabajo se desarrolla en equipo, desarrollando responsabilidad y compromiso, que es lo que debe haber en cada uno de los que asisten a los grupos de vida. Si usted está aquí recibiendo esta clase es porque usted tiene responsabilidad y además tiene compromiso con Dios. Todos somos importantes y participamos en toda solución. En Nehemías 2:18b dice de la siguiente manera: y dijeron cuando lo escucharon a él, cuando él les contó todo, entre todos a una sola voz dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Pero ¿qué más debe hacer un líder motivado? Entonces, visualiza las bendiciones futuras como agente motivador. Él visualizó las bendiciones futuras. Él les dijo. ¿Y qué era lo que tenía él? Metas claras. Las metas claras son el factor que nos impulsa a luchar por encima de las circunstancias. No importa las circunstancias que eran, unas circunstancias todas que estaban verdaderamente en contra, y sabiendo las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Porque nosotros entendemos, porque así dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que no nos quepa la menor duda. En Nehemías 2:17 vuelve y lo repite: les dije pues, a vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. O sea, todas las puertas estaban arruinadas. Y en Nehemías 2:20 dice: y en respuesta les dije. ¿Cuál fue la respuesta de él? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos. ¿Quién es siervo? El que le sirve a Dios. Y eso somos nosotros.
nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, cuando venga el enemigo a asustarte o a sembrar palabras negativas, acuérdese que eso no lo vamos a permitir. Realizar un trabajo esforzado, organizado. El líder debe estar preparado para la labor que va a realizar. Tener un plan de acción y organizar estrategias para cumplir y alcanzar los logros. Eso es muy importante, que todo líder tenga esto. Nehemías en 3:1-32 nos dice, todo el plan que él tuvo para reconstruir, y él se propuso una meta en 52 días, y en 52 días reconstruyó el templo, todas las puertas. Entonces, si nosotros leemos todo ese capítulo, entonces vamos a mirar cómo fue la obra tan excepcional que él pudo lograr a través de la planeación que él hizo. Cuando usted tiene una planeación específica, entonces va a lograr todos los objetivos que se trace el líder. Como otro punto, vamos a recordar en todo momento la palabra rema de parte de Dios. Siempre tenemos una palabra rema. Por ejemplo, en nuestra iglesia siempre nuestros pastores nos dan una palabra rema al comienzo del año. Con esa palabra rema es que nos vamos a mover durante todo el año. Porque el Señor lo dijo. Y si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Y este es el año de fruto abundante. Él lo va a cumplir. Nos pareciera que estamos en una cosa tan difícil porque la iglesia está cerrada por muchas cosas, pero no, tenemos todas las herramientas. Por eso estamos utilizando esta herramienta, porque no tenemos el salón de clase, no tenemos la clase presencial. Pero el Señor está permitiendo esto que está ocurriendo a nivel mundial, es para que hayan personas motivadas suficientemente como tú y como yo, para que le podamos hablar a aquellas personas que se están preguntando qué es lo que está sucediendo, que no saben qué va a pasar, y nosotros sabemos sí qué va a pasar y por qué está pasando esto. Es porque nos hemos olvidado de Dios, y es el momento que necesita Dios líderes motivados suficientemente para la extensión de su reino, porque muchas personas de esas están en oscuridad y están sensibles espiritualmente, y este es el mejor momento. Que no nos quepa la menor duda, Dios da a cada persona una palabra específica para su vida, de parte de Dios. Ministerio e iglesia nos motiva como líderes de influencia a no bajar la guardia en el discipulado y la visión de nuestra iglesia. Así es de que siempre que yo vengo, me preparo para una clase, inmediatamente yo sé que vengo en el nombre del Señor y que no puedo estar en otro estado, así como la clase anterior. La clase anterior, desafortunadamente, estaba en plena grabación de la clase, y de un momento a otro aparecieron una cuadrilla de trabajadoras aquí enfrente y comenzó con taladros y todo eso, y ni por eso yo no perdí mi motivación. Se siente uno, puede que se sienta molesto, pero el Espíritu del Señor dice continúa y hazlo con más, que eso no me va a debilitar. Rema de parte de Dios. Vamos a mirar el rema de Nehemías. Nehemías 2:18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios. O sea, estaba recordando lo que Dios le había dicho. Había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y por esa palabra rema que él tenía ahí, entonces él la recordaba todo el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron el pueblo para sus manos para el bien. Conclusión. El éxito de la multiplicación está en la motivación, en que Dios esté conmigo, en que yo quiera que tenga compromiso, que tenga una meta clara. Eso es muy importante y debe estar de continua en los líderes y en todos los líderes que estén involucrados en la tarea. La motivación nos impulsa a esforzarnos por encima de todo. Por encima de todo nos impulsa. Es la motivación. El ejemplo a seguir es Nehemías, porque reconstruyó el muro en 52 días. Hemos visto estos puntos tan importantes como conclusión de esta charla
que es especialmente motivadora, porque eso es que debemos de mantener un nivel de motivación alto. Motivación para el crecimiento celular. Fue esta charla. Voy a dejar un espacio ahí para que usted pueda sacar su cartilla de intercesión y pueda abrirla en la lección número 6. En la lección número 6 que vamos a ver a continuación. Les recuerdo, por favor, apreciado alumno, no deje de hacer su vida devocional diaria. De que lo primero que tenga en cuenta usted es a Dios. Ore, interceda, coloque las peticiones delante del Señor. Por favor, lea la palabra de Dios en el orden que está dispuesto y después disciérnala con las preguntas que tiene su cuaderno devocional. Así es de que no lo olvide. Vamos a ir a la lección 6. Bueno, la lección 6 nos habla de evangelismo, primera parte, y vamos a ver también ahorita mismo la evangelismo, la parte 2, que es la lección número 7. Entonces vamos a ver dos en una. Iniciemos. Evangelismo parte 1. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Quién es el que nos está llamando? El que nos está llamando a evangelizar es el Señor Jesucristo. Él es el que nos está llamando. Pero ¿quién es el que llama a la puerta de los corazones de las personas que no conocen a Dios? Pues Él es el que está llamando, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una tremenda palabra. Si nosotros entendemos esto, el Señor está interesado en el evangelismo. El Señor está interesado en el evangelismo. Es el primer interesado, porque por eso fue que Él vino y murió en la cruz del Calvario, para la salvación del mundo. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a ir a llevar la palabra del Señor? Pues nosotros somos los comisionados. Bueno, pero miremos aquí, ¿cómo ganar almas para Cristo? Bueno, ¿cómo los ganamos? Primero que todo es un trabajo en equipo. La intercesión de la iglesia. O sea, tenemos que todos interceder por este trabajo que hacemos. Lo estuvimos viendo. La disposición de los líderes, porque los líderes deben de estar dispuestos para este trabajo. La dirección del Espíritu Santo, porque debe haber el poder en nuestras vidas para poder realizar este trabajo. Porque si el Espíritu Santo no va, que es el que convence, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fracasar en el plan. ¿Y qué más tenemos que hacer para ganar almas? Tenemos que ser influencia en los nuevos. En Hechos 13, del 1 al 12, vamos a mirar lo que nos cuenta, nos relata aquí el apóstol Pablo en la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y estamos hablando aquí del primer viaje misionero de Pablo, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Qué más sigue diciendo? El Espíritu Santo es quien nos escoge para su obra. ¿Quién nos escoge para su obra? El Espíritu Santo. Ministrando estos y ayunando. Entonces, ministrando, orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo obra donde hay santidad. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y qué continúa ahí? Entonces, ya están los apartados. Ahora la iglesia cubre con oración y los apoya. Ese es el evangelismo. La iglesia tiene que cubrir con oración y apoyar el evangelismo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué más ocurre acá en esta parte que nos está hablando la palabra del Señor? El Espíritu Santo es quien los envía. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, porque así dice la palabra, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¿Qué más ocurre acá? El Espíritu Santo es el que envía.
y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Pero también aquí nos relata el apóstol Pablo, dice que cuando se va a ir al evangelismo, siempre habrá una oposición demoníaca. ¿Qué ocurrió acá? Miren, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, o sea, un suplantador. Siempre. Entonces, siempre vamos a encontrar gente que se opone a la obra del evangelismo. Así como Israel, al conquistar Canaán, tuvo que doblegar la oposición de Jericó, Pablo y Bernabé tuvieron que doblegar la oposición de Bar Jesús, que es una de las representaciones de las fuerzas satánicas. Miremos aquí algo muy importante. Pablo discernió las murallas y las identificó. ¿Cómo las identificó? Todo engaño, así se está refiriendo, porque él era todo engaño, toda maldad, enemigo de toda justicia, le decía él, y que se oponía para la salvación de la gente, porque eso es lo que hace el diablo, oponerse a la salvación de las personas. Asimismo, como las murallas de Jericó cayeron, ¿cierto? Las palabras de autoridad del apóstol doblegan los poderes demoníacos diciendo, o sea, con la palabra, o sea, conociendo la palabra del Señor. Miremos algo muy importante cuando se presenta eso. La mano de Dios está contra ellos, en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, aquí estaba Jesucristo y le decían que él estaba endemoniado. Y él les dijo, mas si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ¿cómo un demonio puede echar otro demonio? Entonces por eso les dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quedarán ciegos. Cuando el trabajo del evangelismo se hace con todo el entusiasmo, entonces vamos a ver que quedarán ciegos. Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido ya a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Está tremendo. Quedarán ciegos, porque es que ese es mi Dios. Para juicio he venido yo a este mundo, y los que ven, sean cegados, porque no les ha resplandecido la luz de Jesucristo. Esto quiere decir que hay muchas personas que no querrán venir a los caminos del Señor. Y los discípulos lo sabían y Él les enseñó y les dijo lo que ocurría si llegaban a una ciudad y predicaban la palabra del Señor y no lo recibían. Dice, pues sálgase de ahí, sacuda los pies y vámonos. Pero continuemos la obra. No nos quedemos entretenidos ahí con las personas que no quieren recibir al Señor, como sucede en muchas células. Entonces, hay gente que no quiere avanzar. No, vamos por otros que sí quieran. Esa es la verdad. No verán el sol por algún tiempo. Esto es cuando los demonios se neutralizan por un tiempo y es justo que Dios nos da para que salgamos a evangelizar. Y eso se hace a través de la intercesión poderosa. En Hechos 13:11 dice de la siguiente manera, ahora pues he aquí, mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese con la mano. Tremendo es esto. El resultado es que al ver las personas esto, entonces va a haber conversión de almas. Ese va a ser el resultado. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, porque vio lo que le pasó a Bar Jesús, después de las palabras que dijo el apóstol Pablo. Entonces quedó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces hay conversión de almas. Cuando usted hace las cosas y no se deja intimidar de nadie, el evangelismo
el diablo no te puede intimidar. Ahora bien, vamos a mirar qué es la salvación. ¿Qué es salvación? ¿Qué dice el diccionario? Librar de un riesgo o peligro, poner en seguro. Dicho de Dios, o sea, en el diccionario, ya en el diccionario que nosotros tenemos, diccionario cristiano, dar la gloria y bienaventuranza eterna, evitar un inconveniente, impedimento, dificultad o riesgo. Entonces ahora vamos a mirar qué es la salvación. Entonces, la salvación ahora sí entramos y lo vemos desde el punto de vista espiritual. Es un don de Dios por gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Allí fue donde Él completó su obra regeneradora para el ser humano. Es una obra milagrosa. ¿Y es obra de quién? Obra del Espíritu Santo. Entonces el evangelismo es una tarea del ganador de almas. Entonces, ¿cuál es la tarea del ganador de almas? Una buena predicación. Entonces, número uno, una buena predicación. Esa es la tarea del ganador de almas. Trabajar en lo personal, en lo espiritual, es decir, en el estudio de la palabra, en oración y que tenga claridad en los conceptos. Que sea una persona recursiva, como lo fue Nehemías. Que utilice folletos, tratados. Que esta persona esté dispuesta a visitar a las personas que se ha ganado, a hacerle seguimiento por teléfono y a llevarlos para que sean discipulados a la escuela de discipulado, a esta escuela que usted está. Pero vamos a mirar algo muy importante, lo que cuesta ser un ganador de almas. Entonces, para ser un ganador de almas, usted debe identificarse con la necesidad de otros. Debe llevar una vida recta, intachable. Debe vivir lo que se predica. Eso es lo más importante. Que nosotros seamos un ejemplo. Debe ser una persona llena de oración y debe tener un tiempo para discipular. Eso es lo que cuesta ganar almas. Pero algo muy importante es que Dios recompensará a las personas que ganan almas. Como conclusión de esta primera parte de evangelismo, ganar almas no es solo amor por ellas, sino también preparación espiritual de aquel que se las va a ganar. Y entre todos en la iglesia, entre todos, en el grupo de nuestra célula, si queremos tener una célula fructífera, ganadora de almas, y que hayan más líderes, y que hayan más células, y que las familias enteras puedan ser ganadas, entonces nosotros debemos de prepararnos en lo espiritual, porque somos testigos y embajadores de Jesucristo en el mundo. Vamos a pasar a la lección siguiente, que es la lección número 7. Evangelismo, segunda parte. ¿Cuál es la fundamentación bíblica? Así dice la palabra del Señor. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, 2 Corintios 6:2, y en día de salvación te he socorrido. He ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy. Este tiempo es el día de la salvación. El porqué de la evangelización. ¿Por qué evangelizamos? Nosotros evangelizamos por algo muy importante. Número uno, porque somos agradecidos por la salvación que Dios nos dio. Número dos, porque somos obedientes a su palabra. Miremos lo que dice Hechos 13, 38, 41 y 47, 50. Y vamos a leerlos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Jesucristo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Que así dice la palabra del Señor. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si a alguien os la contare.
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. El Señor nos puso aquí para que le hablemos a todo el mundo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros somos los que vamos a hacer la gran comisión. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, es decir, los que no eran judíos, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero sigue diciendo en el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, o sea los religiosos, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Porque así son los enemigos de la obra del Señor, el diablo. Pero en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué nos manda el Señor? Para que todos los hombres se arrepientan. En el versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 9 al 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hombre, qué tremenda bendición cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, entendemos el poder de la evangelización. Cuando usted se dispone como se dispuso el apóstol Pablo, vamos a recibir bendición, vamos a recibir el respaldo de Dios. Eso es lo que usted va a hacer. Va a ganarse su familia, va a ganar sus amigos, va a ganar sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus vecinos. ¿Qué fue lo que hizo a Pablo el evangelista que fue? En Hechos 19, 6, 7 dice que formó sus 12 y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos 12 hombres. Él formó sus 12, igual que Jesucristo, el mismo modelo de nuestro Señor Jesús. El número 12 en la Biblia significa gobierno. Recuerden ustedes, 12 meses al año, 12 horas de día. El número 12 significa gobierno, las 12 tribus de Israel. Pablo no se retiró. En Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. No se cansó, tenía a Dios dentro, entonces por eso tenía un entusiasmo sobrenatural. Conocía la palabra del Señor, se movía en lo sobrenatural, porque obedecía a Dios. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué dijo? La palabra dice en Marcos 16:31, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces Dios quiere usarnos para hacer milagros. O sea, Dios es el que hace los milagros, pero ¿a través de quién los va a hacer? A través de ti. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense ese poder espiritual que tenía el apóstol Pablo y todos sus discípulos. Pablo iba a donde Dios lo enviara. Siempre, él se dejaba guiar siempre de Dios. A la noche siguiente se les presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, él se guiaba. ¿Por qué fue a Roma? Porque el Señor le dijo, tiene que testificar allá. Pablo tenía claro su ministerio. Entonces, le dice en el versículo de Hechos 26, del 16 al 18, le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto se ha aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y continúa diciendo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto sí, el evangelismo es ese. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremendo! Por eso Pablo fue quien fue. Y esa misma promesa, esas mismas palabras son para mí, son para ti. Son las palabras que nos deben animar a todos. Pablo sabía que tenía que abrir los ojos espirituales de las personas, porque las personas pues tienen ojos carnales, no espirituales. Entonces hay que abrirlos para que vengan a los caminos del Señor. Debía pasar de la oscuridad a la luz. Tenía que sacarlos de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo. Todo esto sucedía cuando recibían perdón de pecados. O sea, cuando la gente se arrepentía, inmediatamente eran sanos, recibían esa visión espiritual. Dios los haría partícipes de la herencia para sus santos. ¿Cómo evangelizar? Entonces, punto primero, prepárese en oración diaria. Si queremos evangelizar, tenemos que prepararnos en oración diaria. Y le pongo especial énfasis a esto. Si queremos ganar almas para Cristo, debemos orar diariamente, así como usted hace su vida devocional. Evangelizar en cualquier oportunidad, en cualquier momento que se le presente, usted debe estar preparado. Por eso, las personas que están preparadas llevan tratados, llevan cerca la Biblia, porque uno no sabe en qué momento Dios le va a presentar a alguien para la salvación de él. Romper el hielo, o sea, ver a las personas, verle las necesidades, tener ojos espirituales. Y cuando usted comienza a hablar con una persona, hay muchas personas que comienzan a llorar. Y uno dice, pero ¿por qué está llorando? No, porque es que no ve que hemos orado, hemos intercedido, entonces el Espíritu del Señor nos acompaña y Él es el que da testimonio y entonces ya tiene preparados los corazones y tú le vas a dar una palabra de bendición. Entonces tú vas a poder romper fácilmente el hielo. Hable de Cristo y hable de testimonios, siempre. Guía a la persona a la oración de fe. Entonces, ¿qué es la oración de fe? Entonces, después de que las personas, usted ya le ha dicho y les ha hablado de la palabra del Señor, dice, quiere recibir al Señor Jesucristo, entonces repita conmigo esta oración. Una oración igual, así como hacen nuestros pastores al final de cada servicio cuando hacen el llamado. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir al Señor Jesucristo? Y pasan ahí personas que repitan conmigo, Señor Jesús, quiero darte las gracias por estar hoy aquí delante de ti. Quiero pedirte que me perdone todos mis pecados porque me arrepiento de ellos y ahora entiendo, Señor, que con tu muerte tú me perdonaste y lavaste todos mis pecados. Ahora te pido que entres en mi corazón, que escribas mi libro mi nombre en el libro de la vida y que nunca más lo borre. Yo te prometo, Señor, crecer en el conocimiento, leer la palabra del Señor, orar y congregarme en una iglesia. Y usted hace una oración corta por él y listo, ya estuvo. Entonces, y comienza a hacerle el seguimiento. Bien, ¿cómo romper el hielo? Dos preguntas. Hay dos preguntas universales, ¿no? Si en este momento, esas son las universales, ¿no? Por eso estamos tratando acá que eso son las universales. Pero no, uno puede iniciar la conversación con cualquier persona y usted puede llevarlo a los caminos del Señor. Si en este momento murieras, ¿cuál cree que sería el destino de tu alma? Esa es la pregunta más tremenda. Si en este momento fallecieras, ¿para dónde iría tu alma? Si llegara al cielo, ¿crees que merecería la vida eterna? Y recuerde que una de las cosas, no es que yo he sido bueno, no, es que allí la cosa no es por ser bueno, es por haber recibido a Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. No es por obras, es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es por creer en Él. Estamos en el periodo de la gracia. ¿Cuáles son las 4 leyes espirituales? Entonces vamos a aprender de estas 4 leyes espirituales.
Ley número 1, Dios le ama y tiene un plan. Esto es lo que todos debemos aprender. Y esto nos lo debemos aprender casi que de memoria, de verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para la humanidad que está en tinieblas. Y eso es lo que nosotros debemos de presentar. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley es: el hombre es pecador. Romanos 3:23 y 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que las personas entiendan que todos somos pecadores. Y que además, la ley número 3, Jesucristo nos redimió. O sea, Él pagó un precio por la esclavitud en la cual nos tenía Satanás. Todos, porque dice por cuanto todos hemos pecado. Y por eso dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense ese amor de Dios. Y la ley número 4, ¿qué dice? Dice, aceptar a Jesús, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de todo, que no nos quepa la menor duda. Unas sugerencias. Número 1, genere un ambiente de cordialidad y confianza. Siempre, para poder evangelizar hay que generar un ambiente de cordialidad y confianza. Haga preguntas de diagnóstico. Indague sobre sus creencias religiosas y esté dispuesto a responder sus inquietudes. No juzgue ni avergüence. Tenga cuidado con esto. No vaya a juzgar ni avergonzar a nadie, porque hay que respetar esa parte. Evite la autosuficiencia. Para Dios no hay autosuficiencia. Nosotros debemos ser humildes, dice la palabra del Señor, con toda humildad. No discutir, porque en lugar de ganar vas a perder. En lugar de ganar un alma para Cristo, la vas a perder. Sea natural, hable como usted es, no sea religioso, no utilice frases religiosas, nada de esto, no, porque las personas no entienden el idioma. Usted tiene que hablar el idioma normal de ellos. No hablar las cosas malas que habla la gente común, pero es hablar normalmente. No impostar la voz, ni nada de esas cosas, ni hacerse el santo, nada, no, nada de eso. Normalmente, relajado. Objeciones y lo que Dios puede hacer en el corazón. Objeciones y lo que Dios puede hacer en el corazón. Veamos. Dios nos invita a arreglar cuentas. ¿Qué es lo que nos invita el Señor? A arreglar cuentas. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, no importa el tipo de pecado que la persona tenga, lo que importa es que venga y confiese sus pecados, que el Señor lo va a perdonar. No importa el tamaño que sean, hay solución para la vida espiritual de él. Dios nos da la oportunidad de servirle. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya cuando nosotros no podamos ir y conversarle a nadie, ya cuando ya no tengamos la suficiente salud, el estado de ánimo, porque la vejez nos va achicando. Por eso dice acá, acuérdate, acordémonos siempre de nuestro Creador y estemos agradecidos con Él, porque para eso es que el Señor nos trajo acá, para que nosotros le sirvamos a Él para la extensión de su reino. Entréguele a Dios tus días. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué darás de sí el día. No te jactes. Siempre dele gracias si Dios quiere. Siempre.
sirve voluntariamente a Dios. El hombre, Proverbios 29:1, que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No es por obligación servirle a Dios, es una disposición, es que usted se comprometa, es que tenga el ánimo. Hoy salva a otro, que esa sea tu meta, todos los días que usted pueda hablarle a alguien de Dios. Hoy salva a otro. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Hoy. ¿Cuál es el día de salvación? Hoy. Por eso nosotros debemos estar dispuestos para ayudar a otro. Consagra toda la casa a servir a Dios, así como lo hizo Josué. Consagra tu casa, tus hijos, tu esposa, todos. Y miren aquí lo que dice el Señor a través de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, cuando estuvieron en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la determinación en sus oraciones? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos que nos puede presentar el evangelismo? Entonces, una de las cosas es, tengo miedo de mantenerme firme. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nos va a dar salida a cualquier problema que se nos presente. Hay personas que dicen, oh, es que Dios no puede perdonarme. ¿Cómo que Dios no puede perdonarlo? En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, porque así es como los debemos de confesar, o sea, debemos hablarlos, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios puede perdonar lo que sea, si es de que no hay ningún inconveniente. Hay personas que dicen, ay no, pero es que yo no soy ninguna persona mala. Isaías 53:6 dice de la siguiente manera, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el mundo es pecador, así es que nadie puede decir, no, es que yo soy bueno, lo único que me hacen falta son alitas para volar. No, nosotros necesitamos es estar caminando con el Señor, esa es la verdad. Todos hemos sido malos y de la única manera que el Señor nos declara justos es cuando nosotros caminamos, obedecemos y hemos entendido el poder de la sangre de Cristo, hemos entendido y hemos obedecido su palabra. Hay personas que dicen, no quiero ir todavía a los caminos del Señor porque quiero disfrutar la vida. Dios mío, Juan 10:10, miren lo que dice. Y eso puede ser a cualquier momento, porque uno no sabe qué va a ser el del día de mañana y qué va a disfrutar la vida. O sea, que quiero disfrutar la vida es porque tiene un plan para disfrutarla. Pero no, Señor, no es que nosotros debemos de contar primero es qué dice el jefe supremo. Pero hay de aquellos que dicen, mañana iré y atrás sin saber que el Señor viene esta noche por el alma de ellos. Ay, Dios mío, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto sí es disfrutar la vida, tener a Jesucristo, servirle a Dios. Hay otros que no vienen a los caminos del Señor, ¿por qué? ¿Cuáles son las objeciones más comunes? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Qué van a decir de mí? ¡Ay, qué pena! No, ¿cuál pena? Pena estar metido en los vicios, en la pornografía, en el odio, en el rencor, en la violencia intrafamiliar, ser alcohólico. No, eso sí debe dar vergüenza. Y por eso dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oigan bien,
El que no está inscrito allí, ya sabe dónde va a pasar sus vacaciones. Dios mío, yo quiero pasarlas mi eternidad con el Señor, con lo que me ha prometido el Padre. Yo voy a estar sentado al pie de Jesucristo. Por eso decía Josué, yo en mi casa le serviremos a Dios. Yo no sé qué ustedes qué iban a hacer. Conclusión. Todos debemos involucrarnos en el evangelismo. Todos. Y todos somos todos. El propósito es que nadie se pierda y venga al arrepentimiento. Ese es el propósito. Esa fue la visión de Dios. Muchas gracias. Oro al Señor que despierte en cada uno de ustedes un corazón de evangelista. De verdad. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.